Doctor José Ramón Cosío, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues coincidimos plenamente tú y yo en que el tema de temas para analizar en este momento tiene que ver con esta proclamación, con esta declaración de la Casa Blanca y de la escena que se vivió en Doral, Miami, en ese campo de golf relacionado con Donald Trump. Y bueno, pues esta firma de una alianza de tipo militar entre 12 países que estaban representados por sus mandatarios y otros 5, según la proclama, que son 17 en total. No me queda claro quiénes son los otros 5, porque no sé si está en algún lado, pero no lo vi en esa proclama, no están esos otros 5 países, pero por lo pronto estos 12 que estuvieron en esta escena, pues en una alianza de este tipo en donde se está colocando a México como el epicentro, ¿no? El país. Digo, estaba Panamá, había varios asuntos de los cuales habló Donald Trump, pero en este caso, hablando de México como el epicentro de la violencia criminal y una suerte de amenaza común, ¿no? Una suerte de amenaza común tipo OTAN, ¿no? Digámoslo así, en donde los países se alían para llevar a cabo acciones que resulten necesarias para defenderse de esa amenaza común. ¿Qué me dices de todo esto? Mira, efectivamente yo creo que son tantas las cosas. Primero, es en un club de golf de él. Sí. No es el Mar-a-Lago, es ahí en Doral, que está dentro de la zona urbana de Miami. Son muchas personas de Venezuela, muchas Venezuela. personas. Entonces esto tiene un significado, es en mi club de golf. En mi club de golf. Sí, ahí ese es un primer. En mi territorio ustedes vienen aquí. Vienen aquí, entonces, y empezamos a platicar. Segundo, lo que dices tú, estuvieron 4 secretarios de Estado. Esto no es trivial. El secretario de Estado, pues, el secretario de Guerra, el secretario de Comercio, el secretario de Hacienda, y además el asesor Miller, que es un hombre muy, muy poderoso, asesor de seguridad. Más la señora Noemi, que la habían cesado y ahora le dieron un cargo muy, muy importante, ¿no? Después de todos los problemas que tuvo ahí en las comparecencias en el Congreso, ahora le dan un cargo muy importante para que sea la zar o la zarina de todas estas operaciones que vienen. Entonces, me parece que este es un segundo asunto. Tercero, lo que dices tú muy bien, son 13 países junto con Estados Unidos, 12 más Estados Unidos, y los países que se adhirieron, aunque no estuvieron son Bahamas, Belice, Guatemala, Perú y Jamaica. Son los 5 de esos. Son los 5. Entonces son 17. 17 más Estados Unidos, 18. Pero aquí ya es una cuestión importante, Belice y Guatemala pues son nuestras fronteras, más Estados Unidos. Entonces ya estamos perfectamente rodeados por países que, bien o mal, entraron a la alianza. Luego del otro lado hay cosas bien interesantes. Brasil tiene elecciones este octubre. No sabemos cuál es el resultado. Tomaría posesión el nuevo presidente el próximo enero. Y Colombia tiene elecciones ahora en mayo y toma posesión el nuevo presidente en agosto y se están presidenta, claro. Están compitiendo ahí. Están compitiendo muy fuerte y puede ganar cualquiera. Hay un candidato, digamos, más cercano a Petro, Iván Cepeda, y otros 3 que están más hacia la derecha, entonces los porcentajes tampoco quedan muy claros y muy uribistas. Entonces está una situación donde de estos 18 países, no sabe si en este año Brasil que vaya a conceder, tampoco sabes Colombia que vaya a conceder, y de repente pues puedes tener 20. ¿Qué te quedaría? Pues te quedaría Cuba, en esta situación tan complicada que están los cubanos, Nicaragua y Venezuela, con la condición también muy complicada que está teniendo en este país. Entonces, la posibilidad de un aislamiento en este sentido, pues no es trivial. Y esto te puede dar en los próximos 6, 8 meses, dependiendo del resultado de la selección. No estoy adelantando nada más que estoy poniendo un escenario. Por lo pronto, 17 países están en esta alianza. Una alianza en donde pues la leímos completa precisamente el día de ayer para que el público tuviera todo el panorama de lo que estaba, pues, de lo que fue firmado por parte de estos países y de Donald Trump. Y la parte que me parece más, bueno, todo es destacado, pero la parte que me parece más destacada es que se dice en uno de los puntos que Estados Unidos va a entrenar y a movilizar. Esas 2 palabras, entrenar y movilizar a los ejércitos que participen. ¿Qué significará esto?
Mira, tú y yo lo hemos platicado aquí varias veces. Ya venimos de varias órdenes. Primero lo quisiera poner en el contexto. El Plan de Seguridad Nacional, que lo comentamos aquí tú y yo, de noviembre del año pasado. Luego tiene las órdenes ejecutivas que declararon organizaciones terroristas o que generaban la posibilidad. Luego el fentanilo, ¿te acuerdas? Como una arma de destrucción masiva, una cosa un poco complicada de entender, pero así fue. La autorización de fuerzas militares también. Y algo que yo no había visto, pero que me llamó mucho la atención, es un discurso que dio en septiembre el presidente Trump conmemorando la victoria sobre México en la guerra del 46-47. Vaya celebración. Y vaya celebración. Y otra vez, en ese discurso dijo... Oye, de un gusto pésimo, ¿no? Pésimo. Para su socio, su socio comercial. Y recordarnos que nos quitaron la mitad del territorio. Exactamente. Y otra vez ahí, es un país de cárteles, es un país gobernado por los delincuentes, es un país con actos. Entonces yo creo que en ese contexto es bien importante. Y tercera cuestión, que también lo hemos platicado, ya tienes como organizaciones terroristas internacionales al cártel del Golfo, al cártel de Sinaloa, al cártel, a la Nueva Familia Michoacana y al cártel Jalisco Nueva Generación. Si las grandes organizaciones ya están identificadas. Entonces, cuando dices, más allá de si estamos de acuerdo o no, aquí estamos haciendo una descripción de los fenómenos. El tema es, ¿qué significa esta orden que se dictó en Miami el sábado pasado, el día 7? Bueno, significa que va sobre esos cárteles mexicanos, que a su juicio son el epicentro de todos los males que le están aconteciendo a Estados Unidos en materia de drogas. Y a la región y al hemisferio. Y al hemisferio. Entonces, aquí me parece interesante. Ahora, le llama el escudo de las Américas. Yo creo que es un escudo, efectivamente, pero también es una espada. Si nos queremos poner en estas condiciones metafóricas así. Escudo y espada. Escudo y espada, claro, porque lo que estás haciendo es convocar hasta hoy a estos 18 países, 17 más Estados Unidos 18, para decir justamente lo que tú dices. Primero, les vamos a intervenir activos financieros. Por eso me parece que es tan importante ver que estuviera ahí el secretario del Tesoro. Segundo, vamos a poner aranceles y vamos a encontrar mecanismos para los que no cooperen. O sea, es una alianza, no es tan buena onda la alianza, por decirlo brevemente, porque sí tengo mecanismos para eso. Tercero, tienen que cooperar con información de inteligencia. Y cuarto, lo que tú dices, vamos a entrenar a sus soldados, vamos a tener intervenciones en los soldados. Y usaron una palabra, no en los comunicados, pero sí en la información que se estuvo filtrando, que se van a colocar asesores en los países. Y a mí esto me trajo un recuerdo terrible. No estoy diciendo que vaya a ser igual, simplemente me trajo un recuerdo. Te acordarás que Estados Unidos, cuando entró a Vietnam, empezó entrando con asesores. Y eran asesores con Eisenhower, asesores más con Kennedy, hasta que ya después hubo un despliegue militar. Pero esos asesores luego causan mucho daño. ¿Por qué? Porque llegan a tratar de hacer cosas, no entienden las mecánicas o irrumpen, y entonces lo que van generando son condiciones de extraordinaria violencia. Este me parece un caso importante. Y la otra cuestión que también me parece es que Estados Unidos ya se autolegitimó para tener, y también lo hemos platicado, estos ataques a las embarcaciones, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y la última instancia de Ecuador, que tampoco queda muy claro si realizaron operaciones militares. Ellos dicen que no, pero eso parecía, ¿no? Pero eso parecía. El comunicado parecía que estaban ya dentro del territorio ecuatoriano. Exacto. Y les cae una tremenda bomba allí a los cuarteles, y entonces decir, oiga, esa bomba es del ejército ecuatoriano, esa bomba es de un dron, estamos en una situación donde no. Y el presidente Novo ha dicho no, un poco parecido al discurso de la presidenta Sheinbaum. Bueno, no es que estén aquí, es que nos asesoran, es que nos ayudan. Bueno, quién sabe qué tanto sea tantito, porque están metidos en una condición muy complicada. Entonces, ya viendo estas condiciones del conjunto, por un lado, estás generando esta espada. No es que te estés blindando contra un enemigo, sino que estás considerando que el enemigo está en casa, que vas a tener un enorme despliegue. Y a mí me preocupa, insisto, que han tenido operaciones en el Caribe, en el Pacífico. Estados Unidos están ya abajo, Guatemala y Belice, es decir, estamos en una condición cerrada para estos efectos. Entonces sí es muy esperable que empecemos a ver más operaciones financieras, más operaciones. Y la última opción que tú y yo le hemos platicado mucho también aquí es esta. El presidente Trump tiene una característica, más allá de si nos gusta o no nos gusta, estamos en contra, ese no es el punto, que va diciendo lo que va a hacer. ¿Te acuerdas que lo hemos platicado mucho? Está desde su libro de la negociación. Oye, vamos, te estoy haciendo. Te estoy avisando. Te estoy avisando. Estoy adelantando. Exacto. Que tengo interés en hacer tal cosa. Primera llamada, segunda llamada. Y te acuerdas, por ejemplo, cuando cae Maduro, que le dice él,
yo a Maduro le di varias opciones de salida, a Cuba le he estado dando opciones. Entonces es una persona que me parece, insisto, yo no estoy de acuerdo con su política exterior, pero que te va señalando lo que va a hacer. Y yo creo que con México esta idea del epicentro, los cárteles, la forma en que se refirió a la presidenta Sheinbaum, todo esto me parece que está constituyendo un conjunto de acciones. Y la reacción de México de ayer, no la acabo, bueno, la puedo entender, que fue hablarle al presidente Lula, que también fue una acción muy interesante. No le habló a Petro, ¿no? Pero le habló al presidente Lula y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para reactivar la economía? Entonces también la presidenta ahí tuvo como una salida de otro no invitado, con un presidente pues que está ya de salida, enfrentando una elección difícil para él. Tiene un país también como nosotros muy dividido, tiene muchas inversiones con China, no es uno de nuestros mayores socios comerciales, es decir, creo que fue una salida en falso, o al menos una salida simbólica de la presidenta. Con un efecto relativísimo, exacto, y me parece que ahí es donde estamos. Ahora, ¿qué creo que todos Estados Unidos nos va a pedir? Pues que nos va a empezar a pedir cada vez más trofeos, más premios de personas para que se las sigamos enviando, como a los 93 que expulsamos, o que tengamos cada vez más detenciones. Y entonces esto lo hemos platicado también mucho tú y yo y otros muchos analistas. Esto va a tensar enormemente por el extraordinario nivel de corrupción que tiene este país. Y eso nadie lo puede negar, ahora sí. Porque tienes todo el tema del huachicol, tienes todo el tema del fentanilo, tienes un problemón de aduanas, tienes un problema. Todo eso está metido. Entonces, ¿qué va a hacer la presidenta? Se va a ir, digamos, contra la clase político, narcotraficante que tiene ahí, o va a respetar. Es decir, yo creo que estas son las decisiones que tendrá que tomar en muy poco tiempo, porque le acaba de doblar la apuesta el presidente Trump, generando un escudo regional. Bajo la doctrina Monroe, la Monroe actualizada. Yo creo que esto es lo que viene en las próximas semanas. No veo que sea muchísimo más. Más el TEMEC, que empieza ya negociaciones, más el Mundial con todos los riesgos que está implicando. Ahorita lo comentaba. Es decir, creo que es un momento muy complicado. Y coincido con muchos analistas, esta idea de la pura cabeza fría, me parece que como eslogan está bien, como una sensación de darnos tranquilidad por la jefa del Ejecutivo mexicano, todo está bien, pero me parece que pues va a tener que ir doblando las capturas, va a tener que ir abriendo procesos, va a tener que ir haciendo cosas distintas a las que está haciendo, porque ahora sí me parece que se le están cerrando los distintos caminos de una retórica nacionalista. Porque, bueno, el Mencho pues fue un golpe importantísimo, ¿no? La muerte del Mencho y la desactivación de la cabeza de ese cártel, que sigue funcionando, sigue ahí. No sabemos qué tipo de sucesión tendrá, pero al final de cuentas no sabemos de más noticias sobre continuar los operativos y las movilizaciones para ir desmantelando realmente toda la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Se descabezó al cártel y en algún punto hubo eventos de violencia, ¿no? Expresiones del cártel ese mismo día, y hasta unas 72 horas más o menos hubo tal o cual evento en diferentes partes de la República con una extensión amplia, sí. Pero ya no hemos visto eso por fortuna. No sabemos si ya hay un reacomodo en todos los sentidos, un reacomodo operacional y volver a coexistir con los demás cárteles y con las demás instancias de poder. No sabemos qué está pasando con el cártel Jalisco Nueva Generación después de la caída del Mencho y su espectacular funeral con féretro dorado y todo el despliegue de seguridad para acompañar esa despedida. Es probable que esté en el reacomodo de operación. Y fíjate, desde ahí parten las cuestiones. No sabemos si hay algo como lo que pasó con el Mayo, por ejemplo, que ahí ha habido una violencia extrema en Sinaloa, producto de esa batalla intestina entre los chapitos y la malliza. En este caso no parecería que esté dándose esa circunstancia. No, y antes déjame regresarme un poquito. El tema que tampoco sabe, y esa es una gran especulación, ¿sabía la presidenta o no sabía? ¿Sabía Trevi? Gran especulación. Porque estaba en estaba en una actividad normal, ¿no? Normal. La jefa de Estado, cuando estaba sucediendo un operativo de ese calibre que hizo solamente el ejército mexicano, pues o fue parte de la estrategia de que aquí no pasa nada y es
algo que tiene un circuito delimitado, o no sabía la presidenta. Y la presidenta saludando gente con medio cuerpo de fuera, cosa que pues está bien para una celebración cívica, pero en ese momento, en esa mañana de ese domingo, peligrosísimo. Imagínate, yo de veras que nunca lo desearía una cosa así por ella, por supuesto, y también por el Estado mexicano. Que hubiera un atentado contra la presidenta, es decir, es una situación que se incendia el país. Entonces, eso es de una enorme irresponsabilidad de la presidenta, con toda franqueza, porque más allá de ella, más allá de su cercanía con el pueblo, más allá del movimiento, es la jefa del Estado mexicano y los mecanismos de sustitución son terriblemente complejos en el país, por un lado. Y por otro lado, me parece también que esta especulación, sabía la presidenta, lo manejó solo el general Trevilla, sabía el secretario García Harfuch, la Marina estuvo, nadie sabemos, son un conjunto. Hubo participación directa de las tropas de Estados Unidos, ya sabemos que se va a negar, pero hubo operación. Se reconoció inteligencia. Inteligencia, sí, de las dos partes. Y Trump se lo adjudicó, ¿no? Se lo adjudicó, pero hubo o no, estamos todos un poco a ciegas en ese mismo sentido. Tú viste aquí, estuvimos viendo en el programa, la cabaña no tiene un solo balazo, la cabaña, luego los árboles y destruidos con estos proyectiles del barrio. Sí, hay una cantidad enorme de que se va a explicar. Entonces tampoco sabe si la presidenta está tomando todas las decisiones o si el Comando Norte junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, ya no la Secretaría, están tomando decisiones. Ahí hay un problema. Y luego de eso viene lo que pasa con este acuerdo. Se está militarizando, o sea, es decir, tú lo dijiste al comienzo, es una alianza militar, no es una alianza de otra diplomática, no. Es militar. Es militar, y eso quiere decir pues que habrá operaciones militares porque estás considerando que el enemigo es militar y que la única forma de vencerlo es militar. Eso te empieza a generar lo que en términos de los ejércitos llaman una escalada, tú subes, ellos suben, pues esto es un proceso ascendente de violencia en ese mismo sentido, que tampoco queda extraordinariamente claro qué es lo que está haciendo. Y yo la impresión que tengo es que ahí es donde van a empezar a pedir a la presidenta más cabezas, y yo creo que es el punto, porque coloquémonos un momento especulativamente así, ¿qué le gustaría a Estados Unidos que pasara? Pues evidentemente que se cerraran, que evidentemente también hay un sentido de subordinación simbólica, como que se vio de muchos jefes de Estado en Miami. La verdad fue bastante penoso aquello, al referirse al idioma de nosotros, la forma. Idioma. Sí, el maldito idioma. La única mujer, la primera ministra de Trinidad y Tobago, la pararon hasta la orilla, la fotografía, medio la metieron al final ahí de una forma medio forzada, si uno ve el video completo. Es decir, hay un montón de símbolos que están diciéndonos, también es un acto de subordinación, es un acto de reconquista del hemisferio, es un acto de expulsión de China, es decir, una enorme concentración de cosas. Y uno puede decir, bueno, todo eso está corriendo. ¿Qué es lo que quiere de México? Pues lo que yo supongo que quieren es ver más entregas, más detenciones, y eso tiene que pasar por un proceso de violencia. Ahora, ¿qué quiere México, no? ¿Qué es lo que quieren los mexicanos y las mexicanas? Queremos que se desmantele la delincuencia organizada, sin duda, ¿no? Sin duda. Queremos que recuperemos un mínimo de estabilidad, sí, del país entero. Tenemos, sí, regiones enteras dominadas por el crimen organizado desde, sí, hace décadas. Sí. ¿Qué queremos los mexicanos? Y qué debemos exigirle al Estado mexicano para que entonces esto que se ha impuesto en nuestro país por tanto tiempo, un poder criminal que según Donald Trump gobierna México, sí, que el verdadero poder es el crimen. Sí. Nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor es demasiado decirlo así, pero a ver, ¿qué tanto de razón tiene Trump y qué tanto no? Claro, y en la vida cotidiana. Esa es una discusión que la sociedad tiene que tener. Y que la sociedad tiene que tener, sí, absolutamente. Y la otra cuestión que pones, que es importantísimo, es pues las personas padecen todos los días extorsiones, robos, violencias, desapariciones, y no lo puedes conculcar todo eso con una mañanera diciendo vamos re bien, están bajando homicidios. Pues las personas están pasándola realmente mal. Hoy vieron ese informe de la disminución de los homicidios dolosos. Claro. Un amplio informe sobre el tema. Pero fíjate cómo seguimos y llevamos 8 meses esperando todos los datos de desaparición. Y la presidenta cada vez que se lo preguntan dice, ahora sí ya, esta semana sale no tenemos. Y ahí entonces te quedas con la condición. Este fin de semana venía una nota terrible en Reforma que siguió las investigaciones de nuestra amiga Sandra Romandía, que dice que el cártel Jalisco Nueva Generación, de cada 10 personas que recluta para utilizarlas en operaciones militares, ellos mismos eliminan a 8, porque no los consideran, dicho abreviadamente y de forma muy, muy grave, aptos para el servicio
para su servicio de sus armas. Esto es terriblemente complicado. Entonces, lo que te está dando cuenta es que vamos en una condición de escalada. Y algo que también me parece muy importante decirlo es que no veo que la presidenta ni su gobierno estén generando condiciones institucionales, más allá de elementos personales, simbólicos, retóricos, para hacer frente. Yo no veo que la Fiscalía esté abriendo más carpetas de investigación, que se estén deteniendo a más personas. ¿Hace cuánto que no tenemos un proceso de inteligencia financiera para ir sobre las personas que mueven las enormes cantidades de dinero que tú estás requiriendo en esto? ¿Te acuerdas que lo platicamos? Nosotros en el país me parece que cuando vemos narcotráfico vemos a los sicarios, ¿no? Estos hombres que están representados en las caricaturas. Los malos, con sus camisas, con sus... prototipo. El prototipo, muy bien. Pero cuando vemos la parte del gasto, vemos también esto que se llama la cultura buchona, las bolsas, las operaciones, los carrazos, etcétera. Sí, eso es una parte que es el estereotipo, pero la operación diaria, que tú y yo lo habíamos platicado, es una economía de guerra. Necesitas darle de comer 3 veces al día a las personas, necesitas curarle las heridas. Estas personas llevan dinero a sus casas, alimentan a sus hijos van a la escuela, más allá de que estén dedicados a las actividades delictivas. Es decir, no son unos extraterrestres que estén solo en el sicariato, en la violencia, y que después no hagan otras cosas. Tienen una vida ordinaria, van, compran cigarros, compran cerveza, supongo que van al cine, es decir, hacen una vida ordinaria. Todo eso es una economía. Mientras no haya una acción sobre esa economía, mientras solo sea la eliminación de los violentos mediante la violencia, a mí me parece que esto no va a tener ningún sentido ni ninguna salida, porque tú estás matando a los violentos y ellos están capturando otra vez jóvenes, como lo hemos visto en la estación de autobuses de Guadalajara, lo que pasó en Teuchitlán. Entonces es una reposición de caídos en el combate y un necesario reclutamiento para mantener la condición de guerra. Oiga, ¿y el dinero? ¿Y el dinero de dónde está pasando? Eso sí, quién sabe. Ahí no hay una operación de Estado. La unidad de inteligencia financiera lleva años de no poder hacer nada importante, ¿no? Más que andar ahí persiguiendo opositores políticos, pero no hay una acción decidida sobre este elemento. Ahí sí me parece que si la presidenta quiere limitar algunos de los efectos de lo que seguramente será una intervención muy desafortunada del presidente Trump, porque creo que la intervención nos va a generar muchísimo más la ves desorden. Inevitable, porque a la pregunta de presidentas puede haber una invasión, puede haber una incursión directa del ejército, de los ejércitos, lo que va a pasar con esta alianza. Y ella dijo, no, tenemos convenios, tenemos alianza, tenemos cooperación, colaboración. Ella muy firmemente creyendo que esto no va a ocurrir y afirmando que esto, pues, en todo caso no va a pasar en México. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que seguimos, y también lo habíamos platicado alguna vez, con esta imagen de cómo intervienen la guerra. Te digo, ni es la guerra del 46, ni es la expedición punitiva, ni es la escuadra en Veracruz. Es decir, hoy en día me parece que las formas de intervención son mucho más complicadas. Caen drones, hay operaciones, entran, salen, matan, es decir, y eso desestabiliza todo el proceso. Entonces creo que lo que debía hacer la presidenta, ¿sí?, es una reconstitución de su propia institucionalidad. Sé que suena un poco pedante decirlo así, pero decir, oye, y las fiscalías de veras persiguen, y las unidades de inteligencia financiera de veras identifican, y las cuentas, es decir, es una operación mucho más grande que estar, perdón que lo diga, es muy, muy fuerte lo que voy a decir, es mucho más grave estar matando personas, o como se dice ahora para no ser abatiendo personas, que es una cosa terrible de hablar así, abatiendo personas, y esto me parece que debe tener una condición mucho más grande. Porque del otro lado te va a estar pidiendo el presidente Trump, ¿y cuáles son tus resultados? Vamos a seguir mande personas bajo una condición completamente irregular. Es decir, da la impresión de que la presidenta tendría que decir, a ver, ¿por qué no nos detenemos un momento y reformulamos la institucionalidad del Estado mexicano? No, ya sé que es imposible. No es imposible, es una exigencia obligada, pero fácil no es. Pero es lo que tenemos que aspirar, a tener una real institucionalidad política en donde no veamos cosas como las que sabemos, ¿no? Políticos que han permitido que esto exista. O sea, la llamada narcopolítica es lo que está en el corazón de esta discusión. Al final de cuentas, no sabemos si lo que quiere Trump es narcopolíticos
¿O quiere a los que faltan del cártel de Sinaloa o a los que no se atraparon del cártel Jalisco? ¿O qué quiere Trump? ¿Y qué quiere México? Y tienes herramientas para hacerlo. Tienes, por ejemplo, extinción de dominio en la Constitución. Es una herramienta poderosísima. ¿Hace cuánto que no vemos que haya extinción de dominio? Las cosas que pasaron con el sistema financiero, los 3 grandes fideicomisos, esa fue externa, esa nos cayó de allá. Entonces tú decir, oiga, ¿y de veras no hay una posibilidad de entrar, de tomar, de identificar un conjunto de verbos que permitirían actuaciones? Yo no veo que la presidenta esté metida en esos temas. Habla de operativos militares, niega realidades, está muy obsesionada con sus cifras de disminución de homicidios para demostrar que ella y López Obrador fueron mucho mejores que Calderón, prácticamente de un modo obsesivo, pero no hay esta acción institucional que le permita voltear con los Estados Unidos y decirle, calma, nosotros sí estamos haciendo cosas importantes. Por cierto, hablando de la presidenta y precisamente hablando de lo que dices, hace ratito dio este dato, déjame recuperarlo para seguir el hilo de lo que dices. Habló hoy de una caída importante, dijo que cayeron 44% los homicidios. Este es el momento donde declara lo que estamos aquí comentando. Les adelanto la reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad. Y bueno, ya desglosaron los del Gabinete de Seguridad todos estos números y la disminución de los hechos delictivos en México. Mira, puede ser que sea así, pero tenemos varios meses, ya bastantes meses, donde varios analistas en distintos medios, de un sentido y otro, lo que nos están diciendo es que un número muy importante de estos homicidios se están reportando de una forma inadecuada. ¿Por qué? Porque están yéndose a desapariciones. Entonces, mientras la presidenta no nos dé, porque lleva meses prometiendo esto, yo cada vez, cuando se lo preguntan, Reina o algunos otros de los periodistas, de los reporteros que ahí son medio incómodos para ella, le dicen, oiga, sí, ya esto va a estar la semana que entra, la estamos depurando. Mientras no nos den la lista de desaparecidos y de personas desaparecidas, y las personas desaparecidas se puedan contrastar estadísticamente contra la de los homicidios, pues la presidenta podría decir hoy que se redujo 70%, porque, o 80%, o 100%. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún elemento de contraste. No es que estemos dudando así nada más por dudar de la presidenta, pero si la objeción de quienes están metidos en estos temas, tú aquí tienes a varios de ellos con frecuencia en el programa y salen en otros muchos lugares, te están diciendo, están sustituyendo muertos por desaparecidos. Bueno, se presenta, entonces preséntenos juntos las dos condiciones y déjenos hacer los análisis numéricos, pero no nos pida como artículo de fe que usted tiene unas estadísticas que pues podrían ser verdad, pero no nos está dando las bases de medición de esos datos tan importantes que nos están. Ojalá fuera así. Pues imagínate, en un país que te reduzcas el 44% de la tasa de homicidio, pues es extraordinariamente importante, pero tiene una sospecha, una suspicacia por parte de todos nosotros, porque ya hemos empezado a ver y se ha demostrado en distintos artículos, en distintas revistas, que hay ahí un problema, insisto, una vez más, frente a personas desaparecidas. Ni más ni menos, pues ahí está toda esta revisión y este análisis necesario después de la firma que tuvo lugar en Miami este fin de semana, esta alianza escudo, ¿no? Este escudo para las Américas, escudo y espada, como tú dices, para las Américas y todo lo que involucra esta alianza militar de 17 países con Estados Unidos y todo lo que esto puede significar para México, a quien identificaron como el epicentro de la violencia y el epicentro de esta, acción criminal o estas acciones criminales que invaden el hemisferio del que formamos parte. Así que, doctor, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen. Seguiremos hablando. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. José Ramón Cosío.